Saludos amigos, el país también dispone de una de las reservas de minerales no metálicos más grandes del mundo. Entre esos minerales se encuentra el yeso asociado a sal mineral en la provincia de Barahona, lo que se uniría a otros recursos metálicos y no metálicos como mármol travertino, piedras calizas, coralinas, cal y arcillas industriales. Que veo una cantidad impresionante de minerales no metálicos sobre la mesa que me confunden y sorprendentemente uno es distinto al otro, aunque parezcan iguales. Sin lugar a duda, nuestra isla, nuestra república nuestra geología tiene expresiones geológicas de minerales no metálicos que son muy importantes. Normalmente existen geologías que son volcánicas y otras que son sedimentarias. Nosotros tenemos el privilegio de tener una combinación de los dos tipos de geología. Tenemos un mangú geológico, tenemos un potencial tremendo en lo que son las rocas dimensionadas. Por ejemplo, aquí vemos las muestras de algunas de las calizas. Por ejemplo, aquí vemos esto acá. Es un cerebro, un brainstorm, es un brain de uno de los fósiles que aparecen en las calizas. Entonces, de este material, cuando se corta, se saca lo que llamamos una roca dimensionada o se le saca una expresión y se convierte en un perfil arquitectónico. Entonces, hay un valor añadido a lo que es esa expresión natural de la piedra caliza. Después vemos esto convertido en mansiones, en residencias, y todo esto sale de lo que fue una piedra caliza. Ya veo. Toda esta transformación de esa riqueza le da una participación, un producto terminado, un valor añadido, un valor agregado a la economía nacional. La Cámara Minero Petrolera de la República Dominicana hizo un levantamiento a partir de los trabajos exploratorios patrocinados por el Estado Dominicano con la colaboración de la Unión Europea acerca del enorme potencial del país para explotar minerales no metálicos. El ingeniero de minas Miguel Peña, exdirector de minería y hoy empresario que extrae y talla piedra caliza con larga experiencia en el sector, proporcionó a este serial sobre el desarrollo dominicano un pormenorizado informe sobre el potencial de los recursos mineros no metálicos. El experto sostiene que las reservas probadas de yacimientos no metálicos tienen un valor a precios de hoy superior a los $2.000 millones. Desde mediados de la década de 1940 hasta entrada la década de los 70 se estuvo explotando yeso, mármol y sal en Barahona y Samaná, concentrándose tal actividad en la zona de Barahona, donde se construyó un puerto que desarrolló gran movimiento exportador, pues conectaba por un sistema de rieles con las minas en explotación. Por razones que nadie puede explicar en forma convincente, la actividad fue abandonada luego hasta dejar deteriorar la facilidad portuaria de Barahona. Hace apenas 20 años se retomó la explotación, principalmente de la piedra coralina. El país ya tiene un posicionamiento en el mercado internacional con una industria que apenas la comenzamos hace unos 20 años. Hace unos 20 años se desconocía la industrialización de la coralina. Conocemos la coralina desde toda nuestra zona colonial, ese eslabón se perdió y posteriormente hasta los años modernos, hasta últimamente, hemos podido dimensionarla, hemos podido aserrarla y le hemos podido sacar un valor añadido. Y se exporta coralina. Se exporta, estamos posicionados en los mercados internacionales, se exporta a la India, se exporta a Europa, se exporta a Asia, se exporta a China, ¿y a Estados Unidos? A los Estados Unidos, que es el mercado natural de nosotros. Naturalmente, el mercado cautivo es la Florida,
porque tenemos esa cultura en ese tipo de arquitectura. La coralina, porque ahora vamos a ir por las distintas variedades. La coralina es un renglón de la minería no metálica. Incluye, además de la... También en ese mismo sector de las rocas dimensionadas tenemos el mármol travertino. El mármol travertino. ¿Cuál es el mármol travertino? Tenemos en la zona de Barahona, y en Asua, yacimientos fabulosos de mármol travertino. El mapa para... La concentración de minerales no metálicos en la franja que va de Barahona hasta las provincias de Bauruco y Asua, lo que el ingeniero Miguel Peña llama un eje minero, facilita el desarrollo de un clúster minero en Barahona de extraordinario potencial. Para que mostremos lo que es el mármol travertino. Aquí... En la zona sur, en Barahona y en Asua, es donde aparecen los yacimientos de mármol travertino. Si nos concentramos a ese eje, a ese polo industrial, lo que hemos llamado un potencial para que allí se elabore un clúster minero, allí hay la existencia en la zona de Barahona del mármol travertino, del carbonato de calcio, del yeso, de la sal. Cuando en aquella ocasión, en los años 40, en la época de Trujillo, se desarrolló una industria minera concentrándose en esos minerales. Ahí se desarrolló un puerto de exportación. Desafortunadamente, toda esa infraestructura pasó a ser parte de Corde y sabemos la historia final de Corde. Se abandonó y se deterioró. Tenemos ahí unos yacimientos. Pero todavía está ahí el puerto. El puerto está ahí, ya desafortunadamente no tiene la utilización y debería hacerse dentro de lo que fuese un ordenamiento territorial, de lo que pudiese ser una inversión en un centro de exportación, en un clúster minero. Tendríamos que relocalizar el puerto porque ya está en el centro de la ciudad. Quedó en el centro. Está en el centro de la ciudad, la calle central desemboca en el puerto. Asimismo, los yacimientos de yeso que tenían una vía férrea que iba al puerto directamente, también fue desmantelada. Entonces, las minas de yeso están en operación, pero de una manera muy artesanal, muy pobre, no intensamente. Y asimismo tenemos las minas de travertino, las minas de sal, también en la misma zona. Por lo que usted está diciendo, la zona de Barahona equivale a lo que nosotros llamamos el distrito minero central, que va desde Yamasá hasta las estribaciones de Jarabacoa, donde hay oro, plata, cobre, zinc, níquel. Este sería un yacimiento, un distrito minero no metálico. El de Barahona. El de Barahona. Ahí tenemos Barahona hasta Pedernales. Ahí tenemos coralina. Tenemos carbonato de calcio. Hay unos yacimientos de carbonato de calcio que asimismo, como hoy le llamamos a Pueblo Viejo, un yacimiento clase mundial de oro, también allí en la zona hay carbonato de calcio clase mundial, más de 500 millones de toneladas para fines, eso se usa para fines de la medicina, para fines industriales, para fines artesanales. O sea, hay una inmensidad de uso. ¿Qué cantidad de sal hemos localizado ahí aproximadamente? Los yacimientos de sal también existen en cantidades que pasan más de 100 millones de toneladas. Por ejemplo, reservas probadas. En reservas probadas tenemos más de 15 millones de toneladas métricas de sal. ¿Y de yeso? De yeso tenemos más de 75 millones de toneladas. O sea que esa mina de yeso es una mina también clase mundial. O sea, ahí hay recursos no metálicos que pueden ser la base de una industria y sostener una exportación por los próximos 40, 50 años, que puede pasar, todos estos valores pueden pasar de más de 2.000 millones de dólares. Barahona tiene reservas probadas no metálicas que superan los 2.000 millones de dólares. Y eso puede ser industrializado y puede convertirse en un eje de desarrollo para la zona sur. Otro posible clúster minero no metálico del que pocas veces se habla es el de Pedernales, como lo certifica la voz autorizada de Miguel Peña. Y seguimos hacia la frontera, entonces nos acercamos a Pedernales. Ahí en Pedernales también constituye otro centro de producción de minerales no metálicos, comenzando
con la tradicional bauxita. Sí, ya. Ahí tenemos yacimiento de bauxita por más de 6 millones de toneladas, Sí. con un valor in situ de más de 120 millones de dólares. Sí. O sea que tenemos ahí un eje importante. Asimismo, pero hablando de los no metálicos, ¿qué tiene Pedernales? tienes bauxita, tienes roca dimensionada, o sea, caliza, este mármol rosado es de esa zona de Pedernales. Ah, ese mármol, Este eso es es un mármol rosado que cuando se pule es un mármol rosado de un tono muy intenso, o sea, tiene un valor muy apreciado en el mercado. Tenemos travertino aquí para que pueda apreciarse. El travertino lo tenemos, pero vamos a llegar al travertino cuando estemos en Samaná. Quedémonos ahí en Pedernales. Ahí. En Pedernales no existe travertino, sino existen rocas dimensionadas para material rosado, material básico como fuera la coralina, y también para agregados y para productos de la construcción. Por sus propias características, el sur es la región del país que concentra los mayores yacimientos de minerales no metálicos. Si nos vamos al este y nos paramos en San Cristóbal de nuevo, tenemos estas rocas dimensionadas para fines de, como es la roca de caliza pigmentada, color rosado. Esta. También este mismo color rosado Sí, abunda. Pero ¿cómo caliza? Esta, como caliza. Y asimismo podemos ver en aquellas expresiones que tenemos allá. Entonces en el mapa tenemos allá. En la zona central San Cristóbal, Ajá. que es un centro de producción. Ese es un distrito minero no metálico. Tenemos ahí las canteras. No hemos salido todavía del sur. Todavía estamos en el sur, en la zona central de en la San isla. Cristóbal. ¿Qué San tenemos Cristóbal. en San Cristóbal? Ahí tenemos rocas dimensionadas para fines de marmolería, como es el material rosado. También tenemos un material beige para fines de mármol. Hay varias tonalidades de mármol en esa zona de Pomier. Es una El Pomier, una sí. zona riquísima, con variedades que pueden sustentar la industria minera nacional y la industria de la construcción. Asimismo, en la producción de agregados que tenemos en esa misma zona, para fines de cantera seca, que sería un amortiguamiento ecológico para minimizar el impacto de la atracción de los ríos. Las reservas probadas que tenemos en la región sur se concentran en, para ahora Pedernales, San Cristóbal. Eso es yendo del centro de la isla hacia el oeste. La verdadera región de la coralina que, como dice el ingeniero Miguel Peña, apenas se comenzó a explotar hace unos 20 años, es la región este de la isla, partiendo desde Boca Chica, barriendo toda la costa hasta arribar a Samaná. Entonces seguimos con este merengue hacia el este y volvemos de nuevo a la zona de Boca Rica Chica, en coralina. Rica en coralina, todo ese arrecife de la zona que va desde Caucedo, excepto que es ese aquel trozo que está allí, postrémoslo, que son estos, porque el trozo largo ese que está ahí, sí, estos tipos de expresiones que se sacan. Eso, porque los pisos de las construcciones modernas están prácticamente hechos de coralina. Todas estas expresiones arquitectónicas que tenemos, como vemos acá en este informe, tenemos aquí una riqueza enorme de materiales. Allá hay coralina. Coralina. De todo. Igualmente, aquí vemos en lo que son las terminaciones artesanales también en coralina. Correcto. Entonces, esta es una zona que en tiene el un eje de desarrollo. Correcto. Y de ahí llegamos ¿Ese yacimiento llega hasta dónde? Hasta Punta Cana. No me digas, toda la costa. Hasta Capcana, toda la zona sureste del país. Tiene reservas de coralina. Y si ahí seguimos dándole la vuelta al entorno y seguimos hasta Samaná. Sigamos por la costa del este hasta llegar a Samaná. Entonces en Samaná ahí tenemos lo que son los yacimientos de Portoro. ¿Qué es esto? Que es el material color dorado, negro dorado, como es el huevo, ese que tenemos ahí como una expresión de artesanía. Ese es el Portoro. El Portoro, así mismo como los sulfuros es... mírenlo ahí. Es un yacimiento, esos huevos son artesanía hecha en muestra de piedra. Todos estos son los diferentes tipos de metal, de expresiones que hay en esa zona de Samaná, en los yacimientos de Portoro.
Sí. Ahí vemos las diferentes tonalidades que aparecen en la naturaleza. Esto naturalmente está hecho artificialmente, es una artesanía. Y ahí hay unos yacimientos riquísimos en variedades, en tonalidades. El país, Samaná es famosa en eso. el país industrializó, igualmente en la época de Trujillo, se industrializó el mármol por toro. Desafortunadamente no ha habido una continuidad en la minería y en la extracción y la industrialización de esa zona de Samaná. ¿Qué otros recursos no mineros hay en Samaná? En Samaná, No metálico, perdón. no metálicos, seguimos con los carbonatos, seguimos ahí con las arcillas. Son materiales que sirven, arcillas y para materiales de construcción y agregados. O sea, que es una zona muy, muy diversa. Otras expresiones de rocas con minerales no metálicos se hallan en la zona central de la isla, precisamente donde se localizan los ricos yacimientos de minerales metálicos. Y hacia el centro de la isla. Ya en el centro de la isla, ahí nos vamos de nuevo, seguimos en la zona central, ahí encontramos expresiones de la caliza sedimentaria. De nuevo, vemos... Estamos hablando ya del Distrito Minero Central, ahí en el mismo Distrito Minero Central. En la zona siguiendo por la parte de la costa, ¿no? Por la costa todavía. Por la costa, estamos dándole una pincelada a la costa. Sigamos y allá. Ahí en la Aquella costa zona norte, amarilla. Ahí vemos que hay igual caliza, que son básicos para los materiales de construcción de la zona noroeste del país. Así, esa misma diversidad de minerales no industriales los encontramos hasta Manzanillo, hasta Dajabón. Allá en el fondo. Y ese es el entorno de lo que es la parte costera de la isla en materiales, toda la costa minerales. norte. Y si hacemos una parada en la parte central, en la zona de Puerto Plata, ahí encontramos ricos yacimientos de lo que se llama puzzolana. Vengan a ver lo que es la puzzolana, interesantísimo. Que es la piedra pómez famosa. Piedra pómez, muy ligero. Eso es liviana. Es una ceniza volcánica compactada, en una época fue una ceniza volcánica, y sirve para material de aditivos para la producción de cemento. Hay un tipo de cemento que se llama cemento puzzolánico. En la época cuando Roma nació, que se descubrió el cemento, justamente fue basado en ese principio. Bien, mire, ahora sí, volvamos, entonces vamos al centro, porque yo veo por los lados de Cotuí y eso, que ahí hay expresiones de ricas rocas con algún material. Sí, en la zona, la zona donde están los contactos de la roca volcánica, de lo que es el Distrito Minero Central, donde están las mineralizaciones de los sulfuros de Rosario Dominicana, de Pueblo Viejo, hoy Barrick Corporation. Eso es la provincia de Sánchez Ramírez. En la provincia de Sánchez Ramírez, ahí tenemos unos contactos de unas formaciones hechas en caliza cristalizada. Y esa caliza cristalizada puede ser, número uno, industrializada como forma de roca dimensionada, como mármol, o puede ser convertida en carbonato de calcio para fines de insumo para la industria avícola y también para fines de producir cal, que sirve de control de pH de suelos ácidos. Amortiguador del pH, sí. Que dicho sea de paso. Por eso Barrick la usa en grandes Exactamente, cantidades. Dicho sea de paso, decíamos en una ocasión que donde Dios puso el mal, también puso el bien. O sea, tenemos las rocas ácidas, los ácidos sulfúricos que producen la exposición de esa mineralización de oro de Pueblo Viejo, pero están en contacto con esa roca caliza y de ahí se industrializa para formar cal, que dicho sea de paso, como parte de ese complejo industrial de las inversiones de Barrick, ahí se encuentra una de las producciones de cal más grandes de América ahora mismo, dicho sea de paso, que es insumo para la industrialización. O sea que dentro de las instalaciones industriales que levantó Barrick y Goldcorp allá en Pueblo Viejo, está una mina hay le llamémosles una fábrica de cal. Fábrica de cal. Como parte del insumo industrial que necesita. ¿Puede tener qué capacidad de producción diaria aproximada?
Anda por el orden de las 2.000 toneladas. 2.000 toneladas diarias de cal salen de ahí. Que se usa como Entonces insumo. debe ser una de las plantas de cal más grandes de América Latina. Exactamente. Que Por se usa el como volumen insumo extraordinario. para el proceso de cianuración, pues necesita todo ese material ácido del ácido sulfúrico, necesita ser neutralizado y se neutraliza con la cal y la caliza molida. También tenemos en el país minerales no metálicos que son ya joyas. Joyas, para Y artesanía. aquí veo una atractiva. Sí, esta Ese es, fuego que está ahí, ¿qué es lo que esta tiene? es una muestra de lo que es un cuarzo amatista. Este cuarzo amatista se usa en la parte de la joyería. Ah, sí. Pero también tenemos aquí en el país, en la parte de lo que es artesanía para fines de producción de joyas, piedra semipreciosa o piedra preciosa, el larimar, que está en la cordillera septentrional, Sí. y que también aparece en la zona de Zambrana, en el entorno de Cotuí, de la provincia Juan Sánchez Ramírez. Entonces, ahí tenemos el ámbar, que el ámbar ya es una piedra que identifica el dominicano. El ámbar es una de las resinas cristalizadas que tienen dentro de su composición fósiles, aves, y por la apariencia de esos fósiles, de esas aves, tienen un valor muy, muy único en la industria para la fines de joyería. Esa piedra aparece en cantidades apreciables. Esos son especímenes, sin lugar a duda. Estos, O sea, que es ocasional. Eso es ocasional. Pero el ámbar sí aparece. Igualmente, saltamos en la zona de Barahona, saltamos también una de las, para fines de joyería, una de las piedras de identificación país, que es el larimar, que está en la Sierra de Bauruco. El larimar ¿Esa solo aparece ahí? Solamente aparece ahí. Es un tipo de mineral de cobre, donde casi nunca aparece con esa cristalización, muy raras veces, y nosotros tenemos una de esas raras mineralizaciones. Para determinar la importancia del país como productor de agregados, complemento indispensable del cemento para la industria de la construcción, consultamos al ingeniero de minas Marcos Pérez García, considerado un experto en este renglón. Pero pocas veces se repara en que la industria de la construcción es una expresión ya industrial de lo que es la minería no metálica. Y por eso, por la importancia que tiene entender este asunto, hemos procurado la asesoría del ingeniero geólogo Marcos Pérez García, quien es el presidente y el principal ejecutivo del Consorcio Tecnológico y Ambiental. Por tanto, un consultor privado que ha estado dándonos servicios a todos los que los reclamamos. Buenos días, Marcos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa, claro, sí. Mira, hace unos días conversamos también con el ingeniero Miguel Peña acerca de la minería no metálica. Muy a propósito, quisimos dejar para un programa especial el tema de los agregados y del cemento, porque para que la gente comprenda que estas que son materias primas básicas de la industria de la construcción forman parte de nuestra reserva minera. Entonces, ¿no es así? Mira, tú has dado en el clavo, porque mucha gente se confunde y cree que la minería es hacer hoyos. La minería es la gran productora de toda la materia prima que consumimos. Eso va desde el cemento, el agregado para construir el concreto, la varilla, que podemos decir que puede ser reciclada. Sin embargo, esa, aunque sea reciclada, debió haberse extraído en algún momento de algún sitio. Por lo tanto... La tabla del acero. Exacto, exactamente. Entonces, quiere decir que nosotros estamos ante la gran productora de materia prima. Si hablamos, por ejemplo, de agricultura, la base de los fertilizantes es la industria minera. Si hablamos de la farmacéutica, la base es la industria minera. Por lo tanto, tú has dado en el clavo. La industria de la construcción depende de la minería no metálica y depende concretamente de los agregados. Agregados son esas piedras que ustedes ven ahí que aparecen masivamente en las corrientes de agua, en los ríos. Eso
lógicamente, explíquenos el proceso. Se extrae así bruto y se lleva a plantas. Bueno, tú tienes dos fuentes de agregado fundamentales. Sí. Tú tienes las fuentes de agregado fluviales, ¿Qué es que esta? son fuentes, normalmente el vulgo le llama fuentes húmedas, porque son fuentes, precisamente porque los ríos son el agente erosionante, el agente que arranca el material, lo transporta y lo deposita, y por lo tanto, por eso la encontramos húmeda. Pero también hay la parte de la cantera seca, que es una caliza normalmente. También puede ser conglomerados, pero ya no tiene nada que ver con el río. Secas. Sí, hay minas que no tienen agregados, que no tienen nada que ver con corriente fluvial. La materia prima básica del cemento es la caliza. Ahora, tú combinas la caliza con el agregado y obtienes concreto, que es la base fundamental de todas las construcciones de concreto. Sin eso, todas las construcciones que conocemos, grandes construcciones, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cosa que normalmente nosotros visitamos, el Centro Olímpico, para ver a los grandes espectáculos y también para asistir a los eventos deportivos. Los grandes edificios. Las grandes torres, no podía ser posible construirlas. Las presas. Las presas, ese es un punto importante. Son hechas con concreto. Y se le dice armado muchas veces porque, cuando se le dice armado es porque. Cuando se le dice armado es porque tiene acero. Porque está. Cuando es solo concreto es agregado y cemento. Ahora, cuando tú le añades la parte del acero, entonces es concreto armado. Bien, el país, ¿qué reservas tiene de agregados y también caliza que conforman el cemento? Tenemos una orientación física. Mira, tú trajiste un mapa, me dijiste. Sí. Virtual. Pues vamos a mostrar. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos a ver entonces. Pero todo eso es reserva de agregados del país. No todo eso es reserva de agregado, pero, por ejemplo, te puedo decir que si te fijas en la zona sureste, que va desde Santo Domingo hasta Cabo Engaño, toda esa zona es una zona de carbonato de calcio. Y de esa zona pudiéramos decir... Esa es la zona, esa franja azul que va desde la capital hasta... ¿Cómo es la cosa? Hay una zona que va desde Santo Domingo, ajá, bordeando toda la costa hasta Cabo Engaño. Esa es la franja esa azul clara que sale de Santo Domingo hasta allá abajo. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, eso implica que tú ahí, siendo conservadores, pudieras hablar de alrededor de 2.000 millones de toneladas de material, siendo conservadores. De carbonato. De carbonato. Que forma parte entonces de los agregados. Claro, forma parte de los agregados, pero además, y para corroborar lo que tú ahorita decías, el cemento necesita caliza triturada. Entonces, no es solamente el potencial que tenemos ahí para agregado, sino también para cemento. Correcto. Por eso, muchos de las personas asociadas con el tema agregado de cemento le hemos denominado a esa zona el corredor del cemento, porque ahí están concentradas 3 de las más grandes empresas de cemento. Que son Cemex, Domicen y... Cemento Andino. No, Cementos que ahora es Argos, que era originalmente Holcim. Colón. Cemento Colón, correctamente. Sí. La República Dominicana es también el mayor productor de cemento de la región centroamericana y caribeña, pues dispone de 6 plantas cementeras, más una en fase final de construcción. Es también nuestro país el mayor consumidor de cemento para la industria de la construcción por habitante de América Latina, solo superado por Brasil. La caliza dominicana, por cierto, es bastante seca. Bueno, en su parte superior es correcto, es bastante seca, porque las calizas van desarrollando una serie de oquedades que permiten que el agua no se quede estaciada ahí, sino que percole hacia abajo. Y normalmente las partes superiores, digamos 20, 30 metros, normalmente son secos. Eso es lo que explica entonces que en la República Dominicana se hayan ubicado 6 plantas cementeras. Es la mayor concentración de plantas cementeras de toda Centroamérica y Caribe.
Y por territorio debe ser una de las más altas del mundo, por territorio, porque si en 48.000 kilómetros cuadrados usted tiene 6 plantas cementeras que se suplan de materia prima local, esencialmente, entonces usted está hablando de una estructura productiva gigante. ¿Qué capacidad más o menos conjunta de producción tienen esas 6 plantas? Entre 3 y 4 millones de toneladas por año. No todos los años están a su plena capacidad, pero andaría por ahí. Pero fue necesario instalarla para incluso suplir al mercado interno, que es un alto consumidor. La industria de la construcción, como ustedes saben, en la República Dominicana estalló en los últimos 25 a 30 años. ¿Nosotros consumimos qué parte de esa producción? Bueno, nosotros consumimos por lo menos 3/4 de esa producción. Y la otra se dispone para exportación. La República Dominicana es uno de los consumidores más altos de cemento del área. De toda América Latina incluso. Yo vi información de la Cámara Dominicana de la Construcción que nos coloca como uno de los mayores consumidores, o solamente comparable, creo, a Brasil y otras de esas potencias que están en plena activación económica. Es verdad. Ese 25% probable que se disponga para exportación, ¿cuánto genera en divisas al año? Bueno, aproximadamente. Eso puede generar en divisas al año alrededor de 100, 150 millones de dólares. Pero no es nada despreciable entonces de lo que estamos hablando. No, por supuesto que no. Esas plantas son modulares, se pueden ampliar su capacidad de producción en caso de que el mercado del exterior siga siendo atractivo. Por supuesto, son normalmente líneas de producción. O sea, cada planta. Una línea. Exactamente. En caso de que lo necesite. Exacto. O sea que los vecinos pueden traer otro barco lleno de chinitos y ponen otra Domicén al lado de esa. La que sea necesaria. Ahora, hay un punto importante. El sector cemento, precisamente producto de todas las restricciones ambientales internacionales, ha hecho un cambio fundamental en los últimos 20 años. Y hay plantas que son muy amigables con el ambiente, que inclusive uno entra a las plantas y no ve polvo, no ve... O sea, el desempeño... Al ambiente. No. El desempeño es muy bueno. Por ejemplo, podemos citar a Domicén. Domicén es una. Domicén es, y yo puedo dar testimonio personal de eso, de que es una empresa que ha manejado el tema ambiental con mucha responsabilidad. Mucha rigurosidad. Incluso veo que allá queman el barbojo de la caña, la leña, todo lo que aparece, las calderas de Domicén están listas para recibirlo como energético. O sea que también contribuyen al ambiente. Claro. Es tradición que en el país se emplee masivamente los agregados de los ríos en la industria de la construcción, a pesar de la existencia identificada de grandes minas secas de agregados. Cada río de estos grandes que nosotros tenemos es un productor de agregados. Bueno, es un productor de agregados, pero... Pero por lo menos del granular grande. Sí, el tema con los agregados, y es un tema un poquito espinoso, porque... Es preferible de minas secas que de los corrientes de río. Bueno, lo que pasa es que nuestro comportamiento en términos de supervisión no ha sido el más adecuado, porque los ríos tienen un tiempo para reponer el material. Si tú sacas ese material a una velocidad mayor de lo que ellos pueden reponerlo, entonces tú lo que estás haciendo son hoyos. Matando el río. Exactamente. No matando el río. Sí, porque el agua se vaya de correntía rápida, vaya al suelo. Al subsuelo. Básicamente tú lo que estás es transformando el cauce del río, y al transformarlo tú creas mayores zonas de evaporación, por lo tanto produce más evaporación en las zonas de la cuenca baja. Agota la fortaleza. Y eso disminuye la cantidad de agua. Ahora, sí se puede, porque muchos países lo han hecho, Costa Rica lo está haciendo, que es un país verde, en zonas con bastante buena supervisión. Hay zonas donde se puede extraer material sin ningún problema, pero eso necesita una supervisión y una vigilancia extrema. De todas maneras, usted es ingeniero geólogo, consultor, tenemos suficientes minas secas de agregado como para no tener que recurrir a los ríos, ¿no? Pero por supuesto que sí, pero no descarte los ríos. El tema de los ríos no es descartable siempre y cuando se haga con la rigurosidad, como tú decías, con la rigurosidad ambiental y con la rigurosidad de procesos que ya existen, y cumpliendo con las normas ambientales. No hay ningún problema, se puede traer de los ríos. Ahora, el tema es cuando las empresas quieren ir más allá y quieren
por encima de cualquier cosa, extraer material de los ríos. Ahí es donde hay problemas. Pero volviendo a la cantera seca, sí, tenemos material suficiente en cantera seca. Las calizas son una tremenda fuente de material, y los basaltos. Aquí en el 22 tenemos una mina que está extrayendo de basalto, lo cual es muy interesante porque aquí normalmente la visión que se tenía era de que los ríos era la panacea en términos de agregados. Sin embargo, la explotación de basalto ha demostrado que se pueden extraer zonas de cantera seca con unos resultados en términos de ingeniería tan buenos como lo de los ríos. Importante. También esa era la pregunta que le iba a decir, que le iba a hacer. O sea, que por más plantas de cementera que se monten, no hay temor a que eso dependa de daños a las corrientes de agua. Bueno, a las reservas que hay de agregados en los ríos. Bueno, porque hay cantera seca, hay caliza, claro, en otras zonas que le suplen a las plantas cementeras. Correctamente. En cantidad casi suficiente, más que suficiente. Yo diría suficiente por los próximos 50 o 60 años. O sea, no hay por qué preocuparse entonces. No. Lo que sí, por lo que usted ha dicho, y es una conclusión que se trae de aquí, es que hay que mantener vigilancia para que la extracción que se haga esté supervisada y no cause daño. Exactamente. A nuestra corriente de agua. Exactamente. Ese es el punto más importante, porque decir que no se puede extraer de una zona, sobre todo de una zona colmatada de sedimentos, es un error hasta técnico. Ahora, cuando se va a hacer eso, cuando se va a extraer para restaurar el cauce del río, hay que tener un control muy estricto para no pasarse de las cotas necesarias para que esa corriente vuelva a su estado original. Bien, ingeniero, cuánto agradecemos su contribución a este programa, El Desarrollo Dominicano, que nos dio una versión completa ya de lo que son las reservas y el uso de la minería no metálica. Será hasta otra ocasión.